Panorama Mundial Galáctica. Toda la información local e internacional con noticias auténticas para que sepas lo que realmente pasa en todo el planeta Tierra. Bien, gente, ya estamos directamente en el bloque del Panorama Internacional, esta edición especial como todas las semanas, donde el principal protagonista es nuestro analista, el señor Manuel Castro, que ya está en línea directa con nosotros aquí en la Red Mundial de Galáctica Internacional. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido, un gusto como siempre. ¿Cómo va eso? Un gusto saludarte, Pedro. Igualmente. Como yo permitime que te corrija algo, como decía Horacio La Rosa. Dime, corrija el nomás. grande, un grande. Sí. Lo importante Claro es la noticia, ¿no? Por supuesto, lo fundamental. ¿Cómo nos decía? Pero también el que la dice y cómo la dice, eso hay que aclararlo eso también porque tiene es mucho fundamental. que ver, y en eso te lo Estamos reconozco. viendo cada aparato en los medios de comunicación que mamá mía, es tremendo, tremendo. ¿Dónde bueno. quedó la profesionalidad? En algún lugar debe estar por ahí, ¿no? Dame tiempo y la empiezo a buscar a ver si la tenía por algún bolsillo acá. Fíjate. Y bueno, pero eso es directamente proporcional también a la exigencia educacional Tremendo. que ha habido. La otra vez lo hablábamos en el streaming del canal. Ajá. Con Andrés Klipan y Martín Campos Witzel. Hablaba de las distintas generaciones. Sí. Así que tanto Andrés como yo seríamos del boom de los bebés, ¿no? Bueno, No quiero sí, usar sí. baby boomers, Andamos como todos por ahí, ¿viste? claro, Así que, y bueno. después hablan de millennials, y yo Son etapas. soy de la generación donde las estructuras estaban muy claras. Totalmente. Y mal no nos iba. Y bueno, ¿no? pero, viste, los tiempos cambian. La tecnología viene bien, de eso vamos a hablar en un ratito, entre otros tantos temas que tenemos para hoy, pero bueno, es la realidad de este siglo, de estos tiempos que corren. Manuel, hay una cuestión que te voy a llevar directamente, porque realmente me llamó poderosamente la atención, porque, o sea, estamos viendo ya hace bastante tiempo rearmado, este reacondicionamiento del armamentismo internacional, que es tremendo, mientras que por otro lado estamos viendo las miserias de décadas, de añares, de la hambruna que hay en parte del planeta, pero por otro lado estamos viendo cómo... son desde hace mucho tiempo. Claro, de décadas, ¿no? Estamos viendo este derroche tremendo que decimos, pero viejo, ¿cómo es posible que a pesar de todos los años que han pasado, de todos los dramas que ha vivido la humanidad, sigan con la misma tesitura, ¿no? Bueno, la respuesta es fácil y después desgranarla lleva su tiempito. ¿Por qué? Muy fácil, por dinero. Todo es problema de la billulla. La billulla todo es lo maneja el dinero y el poder. Ahí vendría bien un efectito sonoro, don Bruno, meterle. Que tenemos, viste, ahora tenemos otra vez los efectos sonoros. Empezamos a implementar algo que lo generamos y creamos hace muchos años, ¿no? Pero no está mal meterle, viste, un efecto, decir, bueno, la billulla, no es todo el tema monetario, no todo pasa por el lado de la guita, ¿no? Para vos y para mí, ¿no? Y para otros también. La billulla. No. Llegó la billulla. Llegó la billulla. Pero para ciertos sectores de poder, el dinero trae poder. Sí. Y el poder trae dinero y viceversa. Estamos en una etapa bastante, permítaseme el término, interesante a nivel mundial por el desarrollo armamentista, sobre todo de las grandes potencias. Después tenés una gran potencia en decadencia, que es Estados Unidos, que trata de recuperar todo el tiempo perdido. Yo creo que es tarde, porque ya lo hemos dicho en más de una ocasión, hay tres potencias existentes en la actualidad. Estados Unidos no ha desaparecido, tiene como 800 bases a nivel mundial. Está China, que para mí es la primera potencia económica mundial y va camino a seguramente ser, si no la primera, por lo menos la segunda a nivel militar. Tenés a Rusia, la Federación Rusa, que no es económicamente tan fuerte como China, tal vez ni siquiera como Estados Unidos, pero desde un punto de vista armamentístico atómico es superior, por más que Donald Trump haya salido a decir que su país es el más poderoso a nivel mundial en el plano atómico. Tanto es así que ha dicho que va a retomar las pruebas nucleares, algo que se había dejado de lado desde hacía mucho tiempo,
Y bueno, parece que en realidad las cosas van de manera diferente. Los rusos Parece que estuvieron probando, les gusta seguir afectando realmente el tema terrestre, ¿no? La cuestión, digamos, de las estructuras, que ya en algún momento, en el momento que se conoció del atolón de Mururoa, Mururoa, claro, de los efectos que produjo justamente Francia con esa prueba, claro. habían empezado a parar un poco la máquina, ¿no? Pararon la mano, Las pruebas pero nucleares se tienen sus pararon todas consecuencias, porque ¿no? las podés hacer subterráneas, las podés hacer en lugares desérticos. Evidentemente siempre dejan algún tipo de Sí, sí. radiación. Vos sabés, mira, me haces acordar, vos sabés que en algún momento A ver. se había filmado, habían trabajado John Wayne y Pedro Armendáriz, Ujú. creo que una película relacionada, eh, perdón si mal no me acuerdo, si mal recuerdo, estaba relacionado con Gengis Khan. Ah, Y sí, mucha sí. gente, Ajá. no sé, grabaron en una zona donde se Habían habían hecho, hecho sí. pruebas Sí. nucleares. Ujú, Y muchos parece ser que murieron de cáncer, ujú. entre ellos Pedro Armendáriz, que terminó Claro. quitándose la vida. Y John Wayne hay que ver si no resultó Ujú, afectado, pero sí se habló de eso. sí. Viste que ahora Es también se decir, que conoció que siempre aparecieron los deja... perros azules. No sé si te enteraste de eso, los ¿De qué? famosos perros Ah, azules de sí, 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 Chernobyl. sí, 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 Ajá. sí. Y bueno, Bueno, este, pero a ver, en un momento se terminó por el tema, a ver, el tema claro. climático, la contaminación. Ujú, Mira, vos tenés a los alemanes que dejaron de comprar el petróleo ruso bueno y barato, y aún con los ecologistas, los ecoestúpidos, como yo los sí, llamo, claro. en el gobierno de otro idiota como Scholz, igual el que está ahora no es mejor porque trabaja para Ah, BlackRock, o sí. trabajaba para De BlackRock. Guatemala a Guatepeor, maestro, se van las cosas, ¿no? Es decir, votaron Es, para cambiar y los mismos, porque sí. negociaron los Y mismos. claro. Bueno, y están usando lignito. Ujú, Perdón, el lignito es un carbón recontracontaminante. ujú, ¿Cómo ponen un lignito verde ahora? El caso, dejaron también, al caso de Alemania, un ejemplo de usar centrales nucleares. Para mí, grave error. ajá. Los franceses la continúan y ahora dijeron, bueno, en realidad no contamina tanto, son como dicen, y siguen con el tema nuclear. Porque además, Ujú, vos acá existe lo que es poder más dinero, no ujú. el bienestar de la humanidad. A ver si lo entendemos. Sí, Vamos a utilizar paneles solares y todo, o vamos a utilizar baterías de litio. Y algunos te dicen que fabricarlas contamina tanto como cualquier otra. sí. Pero, Es decir, toda actividad humana ujú, tiene su injerencia en el medio ambiente y donde se sí. desarrolla. Lo que Ujú, tiene que haber son sistemas de tratar de destruir esos residuos y convertirlos en algo que puedan ser, que no provoquen ningún tipo de cuestión. Pero ujú, vos tenés pruebas nucleares, o no, en realidad Rusia, Trump acusó a Rusia de estar llevando a cabo pruebas nucleares. No ujú. estaban haciendo pruebas nucleares, sino que estaban probando misiles, como es el caso del Poseidón. Ajá. Lo Sí. que Trump dijo que iba a retomar las pruebas nucleares. Lo que no especificó es si eso implicaba la utilización de bombas atómicas donde se las iba a hacer estallar. Lo Ajá. cual me parece una locura, porque todos sabemos el efecto que tiene. Sí. De un país que fue el único que atacó a otro con armas nucleares. Ujú, 1945, Hiroshima y Nagasaki. sí. Y es este país el que viene a dar lecciones de moral. Pero Temita. estamos, mira, Mm, se acaba de reunir Donald Trump con Xi Jinping. sí, sí. ¿Sabes lo que hizo Trump? Luego, Le bajó los luego de aranceles. las reuniones postergadas en varias oportunidades, ¿no? Porque parecía que le quería aumentar, eso es lo que me habían Sí, comentado sí, a mí, los corresponsales sí. justamente rusos y de Francia en las últimas horas, y bueno, le dijeron que no, que para qué iban a establecer una reunión si no iban a resolver el problema de fondo. Por eso decidió, parece, dar marcha atrás, ¿no? Ahora, termina Sí, los siendo chinos, el gran ganador, ¿quién es? El China. presidente chino. Bueno, o sea, estas cosas que tiene Donald, que es tremendo, ¿no? Lo que sucede es que cuando vos negociás, eh, el poder que vos tengas se ve en la mesa de negociaciones. Y Por bueno, eso ahí muchos está. países también quieren tener poder nuclear. Mm.
porque no es lo mismo negociar de la nada, Y sí. mostrando los derechos y las cartas con los derechos fundamentales del ser humano, que al que tiene poder le importa tres velines, Claro, sí, a sí. que vos presentes eso y además tengas poder para enfrentar al otro. Claro. Eso La es un poco la paridad es actitud que toma distinta. Corea, ¿no? O sea, el presidente de Corea en este Claro, caso, que Corea del Norte es lo que lo tiene, toma como pero Corea un del hombre muy Norte se agresivo, salió. es la manera de poder cubrirse de algún tipo de interferencia dentro de sus cuestiones políticas y militares locales, ¿no? Corea del Norte se salió de ese control de armas nucleares. Antes estaba, pero se salió hace tiempo y hace Sí, sus pruebas. claro. Pero el poderío nuclear lo tiene Rusia, según se sabe, más que Estados Unidos. Es lo que se dice. Pues sabés que ningún país te muestra todas las cartas. Pero, y además, hay ya cada vez más advertencias por parte de Rusia con respecto a distintas situaciones. Pero te decía, el caso de los aranceles con China, del 50 al 45% bajados, y además una posibilidad de reunión con Xi Jinping en Pekín, más allá del que tuvieron ahora, cambia la situación totalmente, está relacionado con las tierras raras. Claro, y sin tierras raras, Estados Unidos no solamente no tiene no puede llegar a tener lavarropas, por dar un ejemplo, se queda sin armamento. claro. Es decir, que el armamento estadounidense Depende lo de... controla Chile, lo controlan los chinos, porque tienen gran cantidad, igual que los rusos, pero más los chinos, tienen gran cantidad de esos 17 elementos que son conocidos como tierras raras, que se necesitan para el desarrollo en la actualidad. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene el poder? ¿Y quién tiene el desarrollo necesario? Parte de esos elementos están en Latinoamérica. Son como son. Claro. ¿Perdón? Que parte de esos elementos que vos haces referencia también están en Latinoamérica, ¿no? Argentina, Chile. Nosotros también tenemos, lo que tenemos nosotros es el triángulo del litio, Chile, Bolivia y Argentina, con lo cual la general Richardson, dije general, no como dicen algunos tarados, generala. La general es un juego de dados. La general Richardson, como coronela, es la esposa del coronel y una bandera. Pero no es el femenino de coronel. El rango es coronel, capitán, lo que fuera. Habló de todo eso y del agua como si fuera de ellos. Y entonces algunos te vienen a recordar que parece que están reverdeciendo la famosa doctrina Monroe, como me la enseñaban en el Colegio Belgrano de Temperley cuando yo estudiaba. Mi profesor de historia decía, la doctrina Monroe, América para los americanos. Siempre te viene el corazoncito del sur a vos, ¿eh? No podés sacarlo. El sur también existe. Yo no soy como vos, que me fui del sur. No, pero yo tengo también. ahí, yo tengo mi corazoncito. No, mirá que te deschavo. Para nada, no. Te deschavo. Viejo adherente del Club Temperley, del Celeste y Blanco, escúchame. La primer nota del bajo nivel de Temperley, ¿sabés quién la hizo? El que te habla. En el diario La Unión de Loma de Zamora. Claro. La primera nota, mirá de los años que te estoy hablando, ¿no? Bajo nivel pasa frente al colegio. No se inunda más. No se inunda más, como diría don Mauricio Macri, ¿no? No se inunda más. La avenida Cava, la Juan B. Justo, y no se inunda más tampoco ahí. Almirante Brom y Avenida Pasco del otro lado, creo que es. Pasco, no me acuerdo, claro, hace tantos años. Ya hace como 35 años que me fui del barrio, así que bueno. Pero dejé grandes amigos. Tengo que ir a visitarlo, entre los cuales estás vos. Sí, de vez en me están llamando, recién me estaban pasando mensajes. Ni sabrás cómo se vuelve. Claro. Bueno, no. Pavón, Hipólito Yrigoyen, eso sí que me acuerdo bien, ¿eh? Eso es menos mal que no decís como algunos nabos Pavón. Pavón. Hipólito Yrigoyen. Le cambiaron presidente J.P. Perón, Pavón. Esa se llamaba Eva Perón en otro tiempo. Claro, sí. Era lo chico. ¿Qué tiempo? Bueno, volvamos a lo nuestro, don Castro. Bueno, el temita... Ese es el tema de las tierras raras. Claro. Y vamos a ver qué es lo que sucede. También parece que los aranceles, el Senado de los Estados Unidos se los revocó. Es decir, que no le van a dar a Canadá, ¿eh? Porque viste que... se estaba hablando mucho, estos días. Sí, así que algunas cosas van y otras no van. Mundo complejo el que tenemos ahora. Sí, se tratan de reacomodar lo mejor que se pueda, dicen, pero a veces... Todo es la lucha por el poder. Siempre me recuerdo de la farsa de Tucídides.
Cuando un Claro. imperio muere, muere matando. No le Ajá, pasó así al imperio español, ajá, que fue, bueno, era una presa que los ingleses habían pretendido destruir y lo hicieron. sí, Bueno, la ahí. hispanidad no tiene, en el problema de la hispanidad no son sus Ujú, enemigos externos, sino los claro. Judas que tenemos Ah, dentro. ¿Mm? ¿y Por eso nos cuántos hay? fraccionaron. Che, Mm, hablando de Judas, a ver. complejísima la situación en Brasil, ¿eh? Y muy brava, muy brava. Estuvimos haciendo un informe exclusivo hoy. Brava, Después, ¿eh? si querés, le paso los datos de un investigador que es un argentino que hace casi 2 décadas que está allí. Se lo voy a pasar para ustedes, para los colegas del Canal Dale, 26, porque sí. realmente tuvimos una primicia exclusiva hoy de lo que es ¿Así? el nuevo sistema operativo tripartita que hay entre Brasil, Paraguay y la Argentina. Un tema realmente muy interesante, que puede de alguna manera garantizar un mínimo de seguridad de las fuerzas de seguridad de los 3 países, ¿no? Un Mira, temón que venía siendo sí, postergado durante muchos años en los distintos gobiernos, ¿viste? sí. Porque, ¿qué es lo que pasa en Latinoamérica? Lo mismo que pasa internamente en cada uno de los países. El presidente es de un partido, los gobernadores son de otro, y se tiran, ¿viste?, carpetazos unos con otros, cuando deberían estar ocupados en resolver los problemas graves que viene teniendo el vandalismo, del narcotráfico, del delito internacional y del terrorismo. Y siempre, viste, por estas cuestiones políticas nunca han armado un esquema que sea beneficioso para los ciudadanos, que son en definitivamente lo que ponen el cuerpo después, ¿no? Sí, Hoy los parece, ciudadanos parece que también son están responsables. armando algo interesante, con el respaldo, por supuesto, de Mr. Pato Donald, del amigo Donald, de la gente del FBI, de la DEA y de la CIA. Esperemos que lo concreten como para frenar esta No es locura mira, ese de la tema, frontera, viste, que pasa cualquiera, ¿no? el tema del narcotráfico y lo que ocurrió con el Comando Vermelho Ujú, o el Comando Rojo, sí. y también tenés el PCC, ¿no? Claro, hay 2 o 3 grupos, 2 o 3 bandas, ¿no? Primero Comando de la Ahí Capital, está. Mm, están muy, tienen además distintas facciones y y sí. fracciones. Mm, No solamente se dedican a la venta de drogas, sino también que han diseminado sus actividades. mm. Nos comentaban también desde que hasta estaciones de servicio De todo un tienen. poco Pero tiene, ¿qué de todo un pasa? poco. Y además su acción en lugares fronterizos, desde la Amazonia hasta con Perú, Paraguay y también aquí. ¿Qué es Que lo está que todo sucede? interconectado, está todo, parece interconectado, es tremendo, ¿eh? Todo Tal interconectado. cual. Y además esta acción que llevaron a cabo, que igual nos falta conocer muchos detalles, Ujú, estaba planificada desde hacía 60 días y también sabían que había en esa zona una reunión de altos, de jerarcas pertenecientes a estas agrupaciones, sí, porque están diseminadas, algunas de ellas pueden estar enfrentadas, claro. y ahí es donde tuvieron que actuar y parece que la balacera fue bestial. Estuve Terrible, viendo terrible. la cantidad de fusiles que Bueno, tienen. Caramba, es un entre los ejército. cuales hay Kalashnikov muchos fusiles 762, argentinos, detectaron, ¿eh? Ojo, ¿eh? El FAL Exactamente. ¿Y qué me decís? sí, yo lo conozco porque lo he Claro, usado claro. también. Es igual que es del mismo calibre que el Garand Beretta y el Kalashnikov, que es calibre Ujú, 762, sí, es una munición de este tamañito, sí, completa. sí, La bala es esto, es eso, sí. el proyectil es de este tamaño. Ujú. Y el enfrentamiento fue, hoy lo hablábamos con Santiago, también me decían, mueven como un ejército, digo, Sí, son un ejército. son, claro, sí. ¿Qué sucede? Algunos dicen, demasiada violencia. Bueno, con estos grupos vos no Porque tenés son mucha varios opción. ejércitos de un lado y de otro, ¿no? O sea, ojo con esto. Exacto. Por ejemplo, Lula da Silva pidió que se combata el crimen organizado de forma que no ponga en peligro ni a policías ni a civiles. Mira. Y yo, más allá de todo, le diría, más allá que yo creo que Lula tiene mucha cintura política y todo, yo le preguntaría con respecto a este tema, ¿y cómo negociás con un caníbal, Ahí está el Lula? tema. Bueno, claro. Y la Bueno, otra lo que es, pasa es que ¿cómo Lula estos está muy señores, mancomunado con el tema de los derechos humanos, Manuel, ¿no? sí, Cosa sí, que pero el Castro, delincuente tu que vende paisano, droga, mata gente, y no bueno, tiene, y corta claro, cabezas, no tiene derechos bueno, humanos. por eso. Derechos humanos tienen las víctimas. Ahí está la cosa. Bueno, hay que enfocarse en Ahora, eso, ¿no? es decir, dice que actúan en las favelas. Sí. Se estima que en Brasil debe haber entre 1.000 y 2.000. ¿Sabes lo que es Y eso? la más populosa es Rocinha. Sí. Y además, para hacer turismo en las favelas tenés que negociar con los delincuentes y otros. Ahora, según los datos que nos han pasado, yo te estoy pasando Sí. datos que nos han pasado a nosotros. Ajá. Ahora,
Si ese tipo de delito se lo deja avanzar, después No lo para la más. reacción que hay para liquidarlo va a ser directamente proporcional al crecimiento de esas agrupaciones delictivas. Claro. Cuando son chiquitos es fácil Sí. aplastarlas, Hoy pero tiene cuando son dron, grandes, bueno, tenés que... Hey, claro, le utilizaron drones por eso, con artillados. bombas, artillados. ¿Cómo lo paras ahora? Van a tener que Pero, hacer un trabajo en conjunto pero fuerte, además, ¿no? esto no lo hablamos también aquí en el canal, le digo, perdón, esto si lo quieren terminar, van a tener que seguir largo tiempo con esto, ¿eh? Sí, Porque además vos tenés sistemas de lavado de dinero en otras actividades entre que pueden ser otras, claro. legales. Sí, Pero bueno, que ha podido morir gente inocente, no le pongo la firma que seguro que sí. sí, lamentablemente. Pero ha habido decapitaciones. Quiero creer que la policía no se Sí, dedicó a decapitar claro. gente ni a cortar No, manos. son entre las mismas bandas, ¿viste? Claro. Aquí en Argentina, por la zona de la Tablada, tuvimos ese problemita. Sí, Bien de narcos, claro. ¿entendés? Es brutal, como en Complejo. México, que tenías los tipos decapitados colgados cabeza Sí. abajo, bueno, sin ¿Cuántos cabeza casos? obviamente, ¿Cuántos de los casos? puentes. Y sí, sí, sí. Entonces la situación es bastante compleja porque la brutalidad que tienen es directamente de Alta psicópatas. gravedad. Y están buscando al líder, que es Edgar Alves de Andrade, Ujú. que se logró escapar. Algunos dicen que se escaparon a la zona selvática. Sí, sí. Pero bueno, además dicen, bueno, estos que murieron los renuevan en otros, porque además tienen 50 años de Sí, existencia sí, sí. el Comando Vermelho. Tremendo. No Vermelo, como dicen algunos, No, no, Vermelho. Vermelho. Sí. Hace 50 años que están. Son ¿Y, décadas. ¿Cómo no? y ¿Cómo lo parás, no? qué Bueno, hacemos? sí. Y Bueno, además, vamos a ver ojo, hay que qué ver hace el gobierno brasilero, que se ponga cuántos de están acuerdo. comprados, Uf, policías, ese es el otro tema jueces, grave. Ahí tenés políticos. una cuestión muy ¿Eh? delicada. Es una cuestión Es muy como delicada. destruir las barras bravas. Mm, Y tenías, bueno, los ingleses pudieron con los hooligans. mm. Y después vinieron acá y dijeron, sí, pero los hooligans no tenían contactos políticos, por eso lo bajaron. Y sí. Muy claro, ¿no? Es muy clara, ¿no? La diferencia que hay de una cosa y la otra. Pero hay que Entonces, tomar esa así decisión. En la Argentina acá tenemos un montón de políticos que dependen de las barras, ¿no? pero vos, sí, Intendentes, obviamente, por eso legisladores. te lo Por eso decía. se van con un montón de Pues, cosas. Cuando haya ha transparencia habido, y hagan lo que tienen que sí, hacer, se va a terminar esta tremenda joda, ¿no? Este gran curro pero complementario del resto que tenemos ya hace décadas, ¿no? Que viene sigo destrozando el diciendo, país. ¿y el pueblo dónde está? Bueno, ¿dónde está? No sé, hay Porque que preguntarse no eso. está, No existe ¿entendés? en muchas No cuestiones. existe. Dice, no, voy a votar y todo. Vos sabés que toco eso y vuelvo al tema del clima. A ver. Estuve escuchando a algunos analistas con respecto a las elecciones que nosotros tuvimos. Ajá. Y la gente dice que votó por lo que yo escuché, ¿no? A ver. Por los que pudieron seguir teniendo vacaciones, que no Sí. estallara el lunes todo. Claro. Es decir, digo, puede ser que hayan votado por comodidad, estando Sí. todos Hay un pegándole a los alto porcentaje ancianos, de los a argentinos los... que está en esa. Lamentablemente es así. Bueno, Lamentablemente pero sabés que hubo 12 millones que que no no fueron. fuimos Y a bueno, votar, ¿eh? ¿vos también Yo deciste? no, No, yo fui a no, votar. ya Yo fui te he a votar. dicho que no creo en este sistema Claro. Ujú, hasta que tengamos una democracia directa. ujú. Bueno, ese es el porcentaje de gente que va a estar realmente muy activa seguramente en los próximos tiempos, y en estos 2 años que le restan de gobierno al actual presidente va a tener que prestarle mucha atención, porque si bien bueno va a haber un recambio en el Parlamento argentino que va a ser interesante, hay que ver si no se traban demasiado un montón de cuestiones que están en danza, porque eso va a generar seguramente una definición fundamental en el futuro, en el país, ¿no? Hay un montón La de cosas cosa muy importantes allí, ¿no? Como para seguirla de cerca. está muy compleja, Muy pero nosotros compleja. no nos podemos dejar de lado y creer que vamos, ponemos un votito de esos y Y después está todo que la resuelto. solución la busquen Claro, otros. No, sí. eso no termina ahí, porque entonces si hay que hacer eso, el sistema no sirve. Me acabo de acordar algo. A ver. Existen las favelas donde ni la policía puede entrar o entran Sí. con distintas dificultades. En Europa tenés lugares que se llaman ciudades no vayas, en inglés le llaman don't go, Sí. donde no entra ni la policía, Sí, y donde ahí predomina la sharia, el islam más acérrimo.
y la policía no No entra. puede entrar, Y después claro. me vienen a hablar de Sí, derechos sí, humanos, bueno, ¿eh? es- ¿Entendés? está todo trastocado, Otra, pero bueno. A ver, ¿querés que te hay cuente un alguna tema, mentira? espera, antes que te olvides, porque parece que se te escapa, el tema del A ver. premio Princesa de Asturias a Bin Chulhan. Ah, A ver, ¿qué significa sí, para el contexto europeo? Mirá lo que te voy a preguntar, ¿no? ¿Qué sí. significa para el contexto europeo que un candidato que no era demasiado apreciado No, claro, se haya creo llevado que esta coreano, distinción, ¿no? pero nacido en Alemania, Sí, por eso, coreano de hecho habló en sí, alemán. exacto. Mm. ¿Cuál es el Eh, significado de este premio Asturias en una España que está también bastante convulsionada, ¿no? Tu amigo ahí, sí, sí, pero el mi tema tocayo pasa por Pedro otro Sánchez lado. también está en la mira de Tuvo muchos que ir a europeos, ¿no? declarar, sí, tu Mm, amigo Pedro Sánchez, sí. sí, O sea, y sobre financiación del sí. PSOE. Y Hoy bueno, lo estábamos hablando también y dijo, no, nada, decía que nada era espurio, sino que tenía todo facturación. Entonces yo le decía a Santiago, la factura que dice por coimas no, eso no está, no, están así, bueno. Dice, no pasaba de los 1.000 euros, sí, porque para él y para el PSOE, ¿no? sí. Y le digo a Santiago, ¿vos sabés lo que significa PSOE, no? Me dice, Partido Socialista. Le digo, no, Pedro Sánchez odia a España. A la Eso miércoles. significa. No, pero lo que decía Sí, este señor que le dieron el premio Príncipe de a Asturias, ver. que yo recomiendo que lo busquen, creo que Mm, está en YouTube o en sí, sí, Internet está, sí. hablaba de la peligrosidad de la tecnología, de los celulares y Bueno. cómo el ser humano queda convertido en un esclavo. Y Ujú, dijo, que yo opino lo mismo, porque yo el celular también tengo la costumbre de usarlo como teléfono y computadora para trabajar y después se va al cuerno, ujú. porque yo considero que a veces el celular trabaja para alguien que no soy yo. Él decía, yo no estoy en contra, porque me decía que lo criticaban mucho, y él dijo, yo no estoy en contra de la tecnología, yo estoy a favor de la tecnología que sirva al ser humano, no que lo Ahí esclavice. está la cosa. Y Ese es estamos, el tema. y ya eso lo había dicho Orwell y Aldous Ujú, Huxley en su libro Mundo Feliz, que sí, recomiendo que lo lean. espectacular. Lean los dos, 1984 Ujú, y Un Mundo Feliz, y se van a dar cuenta que sí, nada ocurre por casualidad y hasta ujú, parece planificado desde hace mucho tiempo. Creo claro. que, y no sé si voy a averiguar un poco más por esta persona, Ajá. y si escribió algo voy a tratar de conseguirlo porque me pareció Ahí hay de cosas un interesantes. sentido común, Sí, hay cosas interesantes. Después lo vamos a pero hablar en otro encuentro, sí. me Ujú, pareció de una lógica brutal el hecho de saber decir que no, como decía Gandhi, claro. ¿no? Ujú, Hay una palabra que hace al hombre libre y esa palabra ujú, es no. Yo no tengo por qué someterme a reconocimiento facial. Yo no quiero que me lean la iris del ojo. Quiero pagar si quiero en efectivo o pagar como se me cante claro. de ahí. Ujú. Es decir, Esa es yo la no soy verdadera libre porque lo independencia del ser diga. humano, ¿no? En un Yo no sistema soy democrático libre real. porque lo diga la ley. Claro, Yo soy libre porque quiero, puedo y me da tal la cual. gana. Me Así importa es. un bledo lo que digan en ese estercolero que es la Facultad de Derecho. No necesito ir a la Facultad de Derecho para tener sentido común. No sé si está claro, Pero pero hay clarísimo, gente que le clarísimo. encanta ser, ¡ay, mira lo nuevo Claro, que ya vi! sí, Sos un idiota. claro. Y bueno, ¿Eh? lamentablemente hay que cambiar bastante la mentalidad de muchos Tenés que seres ser, humanos, ¿no? sí, hay gente, yo Pero he hablado va a con costar. compañeros Sí, que dice, me salió ¿cómo es? En el celular, lo sí. estuve usando 14 horas, tengo que parar. Le digo, te Claro. diste Y cuenta. sí, claro. Pero bueno, Sí. para terminar te quería decir algo de un amigo tuyo, ¿Cuál? un tal ¿Bill? Bill Gates, No, sí, no, bueno. ¿Qué pasó con Bill? Guillermito Puertas. ¿Qué pasó con Sí, Bill? vos A viste ver, que parece ser que el cambio climático no a es ver. tan cambio climático. Bueno, Y el cambio climático, como yo siempre he dicho, sí, siempre existe y siempre existe y claro. siempre existió. Sí, Pero vos viste que hay como mantras sí, que los medios de comunicación repiten. sí. Entonces dicen, provocado por el cambio Sí, todo el verso, hecho la por el cambio película. climático, provocado por el hombre. Sí. Entonces vos lees eso y decís, sobra gente. Y- O el cambio climático producto de la actividad humana, mm, como si el ser humano tuviera la gran capacidad mm. como para poder hacer eso. El ser humano sí contamina. Somos Sí, es bastante otra cosa. sucios. Mirá Claro. cómo están las rutas, Oh, ¿no? desastre. Somos bastante sucios. La propia ciudad, Pero acá hemos hecho varios informes de lo que pasa en la capital federal, en el centro porteño, ¿no?
Avenida Corrientes, Scalabrini Ortiz, Avenida Corrientes, Estado de Israel y Purredón, la basura, la suciedad. Pero también, ojo, acá hay un problema que los gobiernos no generan los instrumentos adecuados para organizar debidamente. Bueno. O sea, te ponen un recolector de basura, ¿no? En una cuadra donde tenés 40, 50 edificios de 14 pisos cada uno. ¿Cómo va a dar abasto? Es imposible. Es una cargada, ¿viste? Esto va dirigido al amigo Jorge Macri, ¿no? Que se ocupe un poco, que se ocupen un poco más de buscar soluciones a estas cosas tan sencillas y básicas, elementales, en vez de estar en la pavada, ¿viste? En vez de meter tanta guita apoyando a fulano, sultano, ensobrando a la gente, tendrían que destinar los tremendos dineros que ingresan con los impuestos públicos que pagamos para realmente generar instrumentos que beneficien a la gente, sacar esta tremenda suciedad que hay en la calle, ¿no? Como decía el pelado Larreta, la calle está, las veredas están llenas de caca, y tiene razón en ese sentido, ¿no? Lo único que le he escuchado decir coherentemente a Larreta, ¿no? Lo demás, olvídate. Pero vos sabés que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Es así. Bien. Bueno, redondeemos el tema climático, a ver, sí, y con esto terminamos. Sí. Parece ser, y lo quiero leer porque no sabés cómo nos hemos regodeado, los que opinamos de la misma manera, ¿no? Sí. Y no somos conspiradores, claro, ni negacionistas, ni un montón de cosas. Para nada. Parece ser que tu amigo, Bill Gates, dice que el cambio climático no conducirá a la desaparición de la humanidad. Porque vos sabés que algunos eran más partidarios de cuidar el hielo que de los seres humanos. Sí. Y en un memorándum, el cofundador de Microsoft se opuso a lo que denomina una perspectiva catastrófica. Ahora, señores, parece que el mundo no se termina, ¿Viste? No se termina. Vos y que parece haber cambiado su postura sobre los riesgos del calentamiento del planeta. Muchachos, el planeta se ha enfriado y calentado en distintas épocas. Por ejemplo, algunos dicen que la zona donde están, por ejemplo, las pirámides de Egipto y la Esfinge, en otra época era selva. De hecho, la Esfinge es anterior a las pirámides y su desgaste no está provocado por las arenas del desierto y el viento, sino que su desgaste fue provocado por lluvias. Quiere decir que no sabemos qué civilización la hizo y además en esa zona llovía. Ahora no. Bill Gates, y con esto voy terminando, dijo que Bill Gates ha gastado millones de dólares de su propio dinero para hacer sonar la alarma sobre los peligros del cambio climático, que siempre ha cambiado y siempre va a cambiar. Esto lo agrego yo. Ahora se opone a lo que denomina una perspectiva catastrófica. Mirá que nos estuvieron rompiendo la paciencia diciendo que el mundo se terminaba, ¿no? Y parece haber cambiado de postura sobre los riesgos que plantea el calentamiento del planeta. Ay, Bill, vos eras amigo de Epstein, ¿no, Bill? Vos viajaste a la isla igual que otros, 170 y pico de personas, cuyo listado se iba a dar a conocer y todavía no se ha dado. ¿O me equivoco? Con menores, me refiero. Temitas, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Qué cambia, como diría Mercedes Sosa? Qué mundo de hipócritas que tenemos, ¿no? Le podríamos decir, bueno muchachos, manden algunos palos verdes para que los medios de comunicación transparentes y de vanguardia, como en el caso nuestro y otros pocos colegas, podamos difundir cosas que enriquezcan la vida de la gente, ¿no? Para crear un poco más de conciencia humanitaria, ¿no? No todo este verso que vienen haciendo. Y las operetas que ya, viste, dan vergüenza. Yo igual creo que la postura que muchos podemos tener en cuanto a averiguar algo y darlo a conocer es una lucha estéril porque el rebaño seguirá siendo rebaño. Lamentablemente ese es un tema serio. ¿Qué querés que te diga? Y bueno, seguiremos, total, estamos, si ya a esta altura del partido no nos van a cambiar. Seguiremos siendo los rebeldes de este nuevo siglo. Sí, hay que morir con las botas puestas. Vamos a abrir con las botas puestas, tal cual. Y con esto termino. ¿Cuántas veces te han dicho, Pedro, qué razón tenías cuando nos dijiste tal cosa? Sí, te lo dije hace 3 años, hermano. Ya es tarde, me lo decís ahora, ya es demasiado tarde, ¿no? Y entre ellos hay muchos políticos, dirigentes, viste, que te llaman ahora. Los políticos son bastante hijos de... Bueno, reventados de acá a la China, lamentablemente, con perdón de los hermanos chinos, pero lamentablemente es todo muy hipócrita el manejo que tienen, realmente con un canallismo de base que no se puede creer. Pero nos merecemos lo que tenemos. Así. Un gran abrazo, estimado Manuel Castro. Estamos en contacto en cualquier momento para tratar un poco de desmenuzar todas estas cosas interesantes que vivimos en estos tiempos. Pasarlo lo mejor que se pueda. Como siempre, igualmente para vos. El señor Manuel Castro, analista internacional, un lujo de Galáctica Internacional, Radio y Televisión Iberoamérica.
que lo compartimos como siempre con todos ustedes. Ya volvemos.